¿Cómo es posible que las sanciones económicas a Rusia no estén funcionando tal y como se había previsto que iban a funcionar? Tenemos que Rusia es una de las economías que más está creciendo en este último año de 2024, algo recogido incluso por el Fondo Monetario Internacional. Tiene una situación económica que, sin ser boyante, pues tampoco es débil, sobre todo para estar sufriendo o está viéndose afectado por unas sanciones económicas por parte de potencias económicas súper importantes como Estados Unidos o la Unión Europea. Y aquí cabe siempre la pregunta de cómo es posible que Rusia, a pesar de estar en esa situación, la economía no le vaya tan mal, porque es verdad que tampoco es que le vaya genial, pero oye, no le va tan mal. Últimamente, de hecho, se ha depreciado bastante su moneda local, el rublo, tiene que ver con todo esto, pero no mucho, tiene quizás más que ver con la llegada al poder de Donald Trump, así funcionan los mercados financieros, ¿vale? Que se ponen nerviosos con cualquiera de estos acontecimientos políticos, y la verdad es que exceptuando pues esos pequeños elementos que sí tienden a pensar que la economía rusa no está muy bien, oye, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que sufrió Venezuela, ¿vale? A partir del año 2016, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca y le impuso unas medidas que acabaron provocando una hiperinflación y ocasionando hambruna y muertes en ese país. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo es posible que a economías como Argentina las sanciones económicas las destrocen y a otras economías como a Rusia no las destrocen? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar y a comentar aquí. Yo creo que más o menos os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Uno es que Rusia es una economía mucho más grande, mucho más diversificada que la de Venezuela y otras que han sufrido sanciones. Y sobre todo que tiene una posición geoestratégica y geopolítica muy diferente a la de Venezuela, con aliados a la otra parte del planeta que le mantienen en una situación económica sólida, o al menos tienen una red en la que caer, aunque le abandone Occidente, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a China e India, aunque no solo. Pero es que además de eso, que es algo que os podéis imaginar perfectamente, resulta, y esto es lo que más voy a detenerme, a poner el foco, que la Unión Europea es la potencia económica y política más hipócrita de todo el planeta, probablemente. Porque por un lado te dice, no, no te voy a poner sanciones a ti, Rusia, por haber invadido Ucrania, pero al mismo tiempo permito que mis empresas hagan negocio contigo, con Rusia, con las empresas rusas de allí, incluyendo las públicas, no solo las privadas, ¿vale? Y luego con la boquita digo, sí, estoy ayudando a Ucrania, le estoy dando armas y le estoy dando algún tipo de recurso, pero la realidad es que Europa sigue financiando a Rusia a través de la compra de hidrocarburos. Algunos se siguen haciendo de forma directa, porque lo permite la propia legalidad europea, que dice, mira, países como Austria, países como Alemania, vamos a, ¿cómo es?, perdonarlos, vamos a dejarles una exención para que puedan seguir comprando petróleo, ya que dependen muchísimo de él, de los hidrocarburos que vienen y de gas natural que proviene de Rusia, y no pueden cambiar de la noche a la mañana su sistema. Pero entonces, oye, perdona, está siendo hipócrita, porque si tú quieres de verdad, no me voy a meter en el tema geopolítico y conflicto bélico, pero vamos a partir de la premisa de que si tú quieres, como estás diciendo en tu discurso, poner las cosas difíciles a Rusia, oye, actúa en consecuencia, ¿no? No te pongas con la boquita pequeña diciendo, no, es que en realidad no puedo, ¿no? Lo económico sufriría mucho. Bueno, pues o todo o nada. No puedes, por un lado, atacar a Rusia y por otro lado darle ayuda. Y es que, además, también muchas exportaciones que están hoy día prohibidas en la Unión Europea, que, oye, maquinaria pesada no se puede vender a Rusia porque lo podrían utilizar para la guerra. Un poco esta es la teoría que subyace, acaba ocurriendo a través de otros países, a través de países que son puentes, sobre todo los de la Asia central, ¿no? Como Kirguistán o como Kazajistán. Bueno, pues esto ocurre, esto se sabe, tenemos datos, os voy a traer un montón de gráficos para que lo podáis ver, y no se hace nada. Insisto, no nos vamos a meter aquí si es bueno o malo, qué es lo que debería hacer la Unión Europea, ayudar a Ucrania o no ayudar. No, aquí es partiendo de la premisa de que la Unión Europea ha dicho que va a ayudar a Ucrania y va a poner las cosas a Rusia, está actuando de forma hipócrita porque también está ayudando a Rusia y se sabe perfectamente que lo hace y no se están poniendo medidas para controlarlo, ¿vale? Entonces vamos a denunciar la hipocresía de la Unión Europea. Entonces, fijaos, aquí tenéis aquí tenéis el crecimiento del Producto Interior Bruto de Rusia, para que constatemos un poco esto que yo os estaba comentando de, a pesar de haber sufrido sanciones desde marzo de 2022, aunque la mayor parte se aplicaron, las más importantes en diciembre de 2022, ¿vale? No fue al principio de esa invasión, resulta que el Producto Interior Bruto
de Rusia, fijaos todo lo que aumentó en el año 2022. Es que es alucinante, ¿vale? Es absolutamente alucinante. Esto es en valores absolutos, ahí lo tenéis, en millones de dólares estadounidenses. Y en el año 2022 fue cuando se produjo la invasión de Ucrania, a finales de febrero. Pues fijaos, lejos de haberle ido mal a Rusia, en el año 2022 le fue muy bien. Y en buena medida tiene que ver con todo esto que estamos hablando y el incremento del precio de los hidrocarburos que siguió vendiendo, entonces se hinchó a ganar euros y otro tipo de monedas, ¿no? Luego, en el año 2023 es verdad que ha caído el Producto Interior Bruto, pero en 2024 le está volviendo a ir bien y sobre todo que aunque le haya caído en el año 2023, que es en buena medida porque volvieron a bajar los precios internacionales de los hidrocarburos, fijaos que aún así está muy por encima del nivel de 2021. No hablemos ya de los niveles anteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, podemos corroborar, confirmar, decir con tranquilidad y seguridad que a la economía argentina, perdón, a la economía rusa, no le están funcionando las sanciones que está aplicando la Unión Europea y Estados Unidos. O no le están funcionando mucho, ¿vale? De hecho, aquí tenéis, el Fondo Monetario Internacional, esto es una noticia de hace poco, eleva 4 décimas el crecimiento de Rusia para 2024, hasta el 3,6%, que es un montón, ¿vale? Todo esto pese a las sanciones de la comunidad internacional por la invasión de Ucrania, como ahí podéis ver. O sea que ya os digo que 2024 le está volviendo a ir bien a Rusia, al menos en términos de crecimiento económico medido en términos de Producto Interior Bruto, ¿no? De hecho, si vamos a ver ese documento del Fondo Monetario Internacional, ha situado a Rusia por primera vez como la cuarta economía del mundo. Ha adelantado por fin a Japón, ¿vale? Entonces, en paridad de poder adquisitivo. Entonces estamos hablando de que lejos de causarle un problema a la economía rusa, nos pareciera bien o mal, eso no está ocurriendo, ¿vale? Sino que Rusia sigue creciendo e incluso ha superado a Japón. Y ahora vamos a ver cuál es la principal preocupación de las últimas semanas del gobierno de Putin, y es la depreciación de su moneda. Aquí tenéis la evolución del rublo en comparación con el dólar, que también esto es muy particular porque, claro, hay muchas más monedas y cada vez Rusia se ha orientado más hacia otro tipo de monedas, pero bueno, sigue siendo importante todavía el dólar como reserva internacional para Rusia y para los intercambios comerciales sobre todo. Y ahí podéis ver que cuando se originó la guerra, debido a las sanciones, el rublo se desplomó, ahí lo podéis ver, en febrero de 2022, a unos niveles muy locos, pero enseguida rebotó. Y no solo rebotó hasta volver a su nivel anterior, sino que subió muchísimo más, ahí lo podéis ver, ¿vale? Muchísimo más. En parte, como os estoy diciendo, porque si se dispara el precio del petróleo y de los hidrocarburos en general, lo que ocurre es que Rusia gana mucho más moneda internacional y por lo tanto su moneda local se aprecia, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que para 2023, fijaos todo lo que estuvo elevado el rublo, ¿vale? El rublo se apreció muchísimo en todo 2022, o sea que 2022 le vino bien a Rusia, eso no se puede negar, ¿vale? Luego tenemos que en el año 2023 ya va bajando, los precios internacionales también están bajando, hay otras sanciones que empiezan a operar, ¿vale? Porque ya os digo que las más importantes hasta diciembre de 2022 no empezaron a funcionar, que ya hice un vídeo hablando de ello y de lo absurdo que era, ¿no? De que la Unión Europea, no, sí, nos ponemos muy serios, pero luego la verdad es que esperamos aquí como 9 meses para aplicar las medidas más serias, ¿no? Obviamente era para dar el margen a la Unión Europea a diversificar su estructura energética, pero oye, ¿qué pasa? Que quiere aquí ir en contra de Rusia y a favor de Ucrania, pero luego no sufrir absolutamente nada, ¿no? Que es la hipocresía de la que estamos hablando. Y las últimas semanas, como ahí podéis ver, porque luego más o menos se estabilizó, ¿no? El valor del rublo, es verdad que un poco por debajo de lo que había antes de la guerra de Ucrania, pero en los últimos días ha bajado bastante. Y esto tiene que ver con el nombramiento de la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, ¿vale? Por esto, este nerviosismo de los mercados que os digo, y ha reaccionado Rusia con su banco central, también con políticas para impedir que la gente cambie sus rublos por dólares, ¿vale? Hasta 2025. También se ha aumentado el tipo de interés del Banco Central. No me quiero meter mucho en esto porque no es el objeto de este vídeo. Si queréis en otro hablamos de ello. Aquí la clave es entender que estos son los únicos problemas macroeconómicos que le puede estar generando estas sanciones, pero tienen más que ver con que esté Donald Trump ahora mismo en el gobierno y que los mercados se han puesto nerviosos, con el hecho de que las sanciones le estén afectando, ¿vale? Que sí, que le están afectando, pero eso viene desde hace tiempo y no es lo que explica esta depreciación tan loca del rublo, ¿no? Aquí podéis ver que Rusia intenta frenar el pánico por la caída del rublo y, bueno, aquí nada más. Vamos ahora a hablar, por último, de la inflación.
en el año 2022, igual que se apreció el rublo y una economía en guerra siempre aumenta sus tasas de inflación. Ahí tenéis que incluso llegó hasta superar el 16% justo después de la invasión. Pero bueno, eso se fue moderando, ya para el 2023 bajó y ahora, a pesar de que están en unos niveles superiores al 7%, que es bastante alto, nada que ver con, por ejemplo, lo que tuvo en el año 2015, ¿vale? Que incluso tuvo más de 16%. O sea que Rusia es una economía acostumbrada a tasas de inflación más o menos altas y la que tiene ahora no es preocupante, ¿vale? No es grave, no es algo a lo que no estén acostumbrados. Y ahora, venga, vamos a hablar de las sanciones. La primera sanción más importante de la que vamos a hablar, ya os podéis imaginar cuál es no comprar hidrocarburos a Rusia, ¿vale? Como una forma de sanción económica, porque ha invadido un país aliado que es Ucrania. Bien. Esto con la boquita pequeña. ¿Por qué? Lo primero, como os estoy diciendo, porque no todas las sanciones empezaron a operar en febrero, sino que algunas hasta 2023 no se activaron. Pero es que más allá de eso, aquí podéis ver, esto es información oficial de la Unión Europea, ¿vale? La lista de productos embargados incluye petróleo crudo y productos petrolíferos refinados, gas licuado de petróleo, carbón y otros combustibles fósiles sólidos, acero, hierro, arrabio, cemento, betún, asfalto. Bueno, ahí tenéis un montón, incluyendo diamantes y oro, que todas estas sanciones, insisto, no fueron de la noche a la mañana, en el primer momento en marzo, no, han sido progresivamente aplicadas, siempre diciendo la Unión Europea, a ver, ¿me lo puedo permitir? ¿Ya me lo puedo permitir? Pues ahora lo hago, ¿no? Básicamente es eso. Y todavía hay países que pueden comprarle directamente hidrocarburos a Rusia. Como digo, hay exenciones, países que se les dice, tú no vas a poder cambiar de la noche a la mañana, sigue comprándole, ¿eh? Sigue comprando porque si no te quedas sin energía. Fijaos, aquí, en junio de 2022, ya habían pasado 2 meses y pico, el Consejo adoptó un sexto paquete de sanciones que, entre otras cosas, prohíbe la compra, importación y transferencia de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos transportados por vía marítima desde Rusia a la Unión Europea. Las restricciones se aplican a partir del 5 de diciembre de 2022, ¿vale? O sea, de esto ya hemos hablado. Las sanciones se aprobaron en junio de 2022, ya habían pasado unos meses desde la invasión y empiezan a afectar, entran en vigor el 5 de diciembre de 2022 en el caso del petróleo y a partir del 5 de febrero de 2023 en el caso de otros productos petrolíferos refinados. Aquí tenéis la explicación de por qué en 2022 le fue tan bien a Rusia, porque las sanciones no operaron en su mayoría, ¿vale? Entonces se le dio... ¿Por qué? Porque Europa dependía del gas natural de Rusia y no quería decir, pues ahora no voy a soportar el coste de ayudar a Ucrania y de enemistarme con Rusia. No, eso ya sabéis que ha tenido coste por incremento de los precios, porque se han orientado a comprar el gas licuado de Estados Unidos, que es mucho más caro, y esa es la crisis energética que sufrimos aquí en Europa. Fue por romper relaciones con Rusia, aunque fuera poco a poco, ¿no? Entonces, sigo leyendo. Existe una exención temporal para las importaciones de petróleo crudo por oleoducto en aquellos Estados miembros de la Unión Europea que, debido a su situación geográfica, sufren una dependencia específica de los suministros rusos y no tienen opciones alternativas viables. La exención por oleoducto dejó de aplicarse para Polonia y Alemania el 23 de junio de 2023. Toma ya. O sea, más de un año han estado con esa exención estos dos importantes países, porque dependían energéticamente de Rusia y con la boquita pequeña sí estamos muy cabreados, pero te voy a seguir comprando petróleo, ¿no? Además, Bulgaria y Croacia en particular se benefician de derogaciones temporales relativas a la importación de petróleo crudo ruso transportado por vía marítima y gasóleo de vacío respectivamente. O sea que hay países que todavía tienen exenciones, todavía se les permite comerciar con Rusia, a pesar de que en teoría estamos muy cabreados con Rusia como Unión Europea, ¿no? Bien, vamos a los datos. Aquí tenéis los ingresos por venta de petróleo, ¿vale? Ingresos impositivos por venta de petróleo de Rusia. Fijaos, la cantidad que ganaron en todo 2022 desde que estalló la guerra, ¿vale? Esto tiene que ver, como digo, porque las sanciones no se aplicaron y por otro lado los precios internacionales de los hidrocarburos se dispararon. Así que empezó a ingresar un montón de dinero Rusia. A partir de diciembre, que se empiezan a aplicar las sanciones, como hemos visto, bajan muchísimo los ingresos. Fijaos que ahí en la mitad de 2023 están muy bajos, pero luego empiezan a recuperarse. Esto tiene que ver con la volatilidad o la evolución como digo, de los precios internacionales, pero también tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Es obtener el petróleo a través de vías que sean alegales, que la Unión Europea no nos pille, ¿vale? Empresas que dicen, yo voy a comprarle los hidrocarburos, el gas natural,
a Rusia, pero lo voy a hacer a través de otro país donde ha llegado ahí el hidrocarburo, se ha refinado, al menos en teoría, sobre el papel, y entonces ya no es petróleo ruso, ya se lo estoy comprando, yo qué sé, a Kirguistán, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso, que lo vamos a ver luego en los datos, en los gráficos, es algo conocido, ¿vale? Es algo que todo el mundo puede ver, no me lo estoy inventando, no estoy siendo un conspiranoico, es que eso ocurre, ¿vale? Y eso es lo que le ha permitido, pues fijaos que ahora, en los últimos datos que he podido ver, agosto de 2024, pues los ingresos por vender hidrocarburos están más o menos en el mismo nivel. Obviamente no todo esto viene de Europa, obviamente, ¿vale? Se ha aumentado también el flujo comercial con China y otros países porque han crecido más, etcétera, etcétera, pero de Europa también, como veremos. Aquí tenéis los pagos mensuales de la Unión Europea a Rusia por el gas natural. Fijaos, del año 2022, como veis ahí, se dispara una locura. O sea, la Unión Europea financió a muerte, le entregó un montón de dinero a Rusia a través de la compra de petróleo. Sí, le entregó dinero a Ucrania, le entregó armas, pero al mismo tiempo estaba regando de dinero a Rusia, ¿vale? No olvidemos eso. Y el año 2023, ¿qué ocurre? Que baja, pero no baja mucho. O sea, no baja... Baja mucho, pero digo que no queda por debajo de lo que antes había, o no muy por debajo. O sea, la Unión Europea sigue, después de haber aplicado sanciones, pagando un montón a Rusia. Casi lo mismo que antes de la invasión. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues básicamente postureo, ¿no? O sea, ha cambiado el discurso, ha cambiado las declaraciones, estamos muy cabreados con Rusia, pero cuando te vas a los datos, aquí no ha cambiado prácticamente nada. Y queda mucho por ver, ¿eh? Queda mucho por ver con los gráficos siguientes, vais a flipar. Aquí tenéis, por ejemplo, las exportaciones de gas natural licuado, ¿no? Rusia por región, fijaos que en el año 2022, ¿dónde aumentó más? ¿Dónde vendió más gas natural licuado Rusia? O mejor dicho, ¿cuánto ingresó más? ¿O a qué región le vendió y por lo tanto ingresó más? A Europa, ¿vale? Es que es increíble. Bajó en el Reino Unido bastante, ahí podéis ver. Quizás el Reino Unido sí fue uno de los únicos no hipócritas, o de los pocos hipócritas, de los pocos no hipócritas, quiero decir. Pero fijaos, Europa en general lo que aumentó. Y aquí las exportaciones de Yamal. ¿Qué aumenta? China, aumenta Bélgica, aumenta Francia, baja un poco los Países Bajos, aumenta España, importante eso también. Y como decíamos, baja en Corea del Sur, bueno, como decíamos, baja en el Reino Unido, pero también baja en Japón y en Corea del Sur. Ahora, ¿qué es lo que teníamos para el 2023? Fijaos, las importaciones de gas natural ruso a la Unión Europea han aumentado un 40% desde la invasión de Ucrania. Esto, como os comento, es por el incremento sobre todo de los precios internacionales y al mismo tiempo que las sanciones no se están aplicando, ¿no? Esto era algo que sabían los dirigentes de la Unión Europea. Fijaos que aquí la jefa de energía de la Unión Europea pidió a las empresas que no firmasen nuevos acuerdos de gas natural licuado con Rusia. O sea, que sabían que lo estaban haciendo y dice, oye, por favor, no lo hagáis, ¿vale? En vez de que haya una legislación, una supervisión, un control ahí exacerbado, abrupto y estricto, pues en realidad era como, por favor, no lo hagáis, pero ya sé que lo estáis haciendo. O la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera. España pide a los importadores de gas que dejen de depender del gas del licuado, ¿vale? Gas natural licuado ruso. Pues fijaos, pues nada, el gobierno español ha pedido a los compradores de gas natural licuado, esto es una noticia del 24 de marzo de 2023, que se abstengan de firmar nuevos contratos de gas ruso una vez que los contratos existentes hayan expirado. Dijeron a Rute y tal. La ministra de Energía, Teresa Rivera, envió una carta a los importadores. Pues por favor, no lo hagáis, por favor. Pero ya está, no más medidas, ¿vale? Y además, ya sabéis, tienen opciones para comprar gas natural licuado porque contablemente, institucionalmente, legalmente, si pasa por otro puerto y se refina, ya no es un producto ruso. Entonces ya lo puedes comprar sorteando las sanciones. No te pueden vulnerar por ello, no te pueden sancionar por ello. Y ahora vamos con el segundo tipo de sanciones importantes, que es Europa no le puede vender maquinaria y otro tipo de productos importantes para la guerra a Rusia, porque lo puede utilizar para seguir invadiendo a Ucrania y ganar esa guerra, ¿no? Entonces os leo aquí de nuevo en la página web oficial de la Unión Europea. ¿Qué mercancías no se pueden exportar a Rusia desde la Unión Europea? Tecnología de vanguardia, por ejemplo, computadores cuánticas, semiconductores avanzados, componentes electrónicos y software, bienes y tecnologías específicos necesarios para la refinación del petróleo, equipos, tecnología y servicios para la industria energética, bienes y tecnología de la industria aeronáutica y espacial, por ejemplo, aeronaves, motores de aeronaves, piezas de repuesto, todo tipo de equipos para aviones y helicópteros, combustibles para aviones, mercancía de navegación marítima, productos de doble uso, artículos de lujo, armas y material, productos químicos, en fin, todo eso que veis ahí, bueno, para no leerlo entero, son productos que no se pueden exportar. Se prohíbe la exportación de la Unión Europea a Rusia. Bien, vamos a ver los datos para ver si esto ha ocurrido o no.
Si nosotros vamos a los datos oficiales, nos encontramos que justo cuando empieza la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania, todos estos países que veis ahí en azul, en rosa y tal, bajan, ¿vale? Las exportaciones, es decir, que si uno va a los datos de ventas a Rusia, efectivamente, las sanciones funcionaron, ¿vale? Ahí tenéis que Estados Unidos baja, Alemania baja, Francia baja, Italia baja. Y ahora, ¿cuáles son los países que aumentan? Pues ahí lo tenéis. China, ¿vale? Aumenta muchísimo las exportaciones a Rusia. Preguntaros de dónde sacar China tantísimos productos para vender a Rusia, ¿vale? De algún sitio tendrán que venir, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que Rusia ahora, desde marzo de 2022 a abril, se ha hecho mucho más potente produciendo y exportando, o es que esos productos vienen de otro sitio y pasan a través de China para llegar a Rusia, ¿vale? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y luego lo vamos a demostrar. Turquía también aumenta, un poco por lo mismo. ¿Cómo es posible? Turquía, ¿qué pasa? De marzo a abril a ser una potencia exportadora muchísimo más intensa y fuerte. No, obviamente no. Pero esto lo vamos a ver claro con este gráfico. Aquí tenéis las exportaciones de cada uno de los países de la Unión Europea a Rusia, ¿vale? Entonces, fijaos que la línea negra tenéis el total, que por supuesto se ve muy pequeño, pero os podéis imaginar toda esa caída que ocurre en todos los países es a partir de febrero de 2022, febrero-marzo de 2022. Lo rojo es las exportaciones a Rusia, y efectivamente caen, ¿no? Caen en casi todos estos países, caen, exceptuando el de Letonia, que lo veis ahí, el último, Latvia, ese no cae. A Letonia se la sudó las sanciones de la Unión Europea, ¿eh? Pero, ¿qué pasó con el resto de países? Ahí lo tenéis: Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Polonia, Noruega parece que no afecta mucho, pero Lituania sí. ¿Qué pasa con todos estos países? Que empiezan a vender mucho más al centro de Asia. ¿Por qué? Yo creo que está clarísimo. Tú vendes al centro de Asia, a eso sí puedo, a países como Kirguistán, como a Kazajistán. No le estoy vendiendo a Rusia. Que luego desde allí pasa a Rusia, ese no es mi problema. Yo estoy respetando las sanciones. Evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Y aquí podéis ver cómo el total de exportaciones, ¿verdad? Que baja, ¿eh? No quiero, quitarle hierro al asunto. Las exportaciones bajan, pero aumentan muchísimo las exportaciones a países del centro de Asia. Y eso no es por casualidad. Aquí tenéis más datos. Por ejemplo, España. España está abajo en el centro. Es uno de ellos también. España, aunque haya bajado el total de exportaciones a Rusia, ha aumentado el porcentaje que le exporta al centro de Asia, que sabemos que su destino final es Rusia. Si no, ¿cómo es posible? Todos estos países no pueden gestionar tantísimas compras ahora de buenas a primeras, de dónde sale el dinero y por qué lo están haciendo, ¿no? Fijaos, en Suecia es uno de los pocos países que sí ha respetado las sanciones. Suecia es uno de los pocos países que no está siendo hipócrita. Luego tenéis Austria, pero ya os hemos comentado que en buena medida es porque tiene exenciones. Y luego, muchas gracias Israel No País por esa renovación de la suscripción. Y también tenemos, aquí creo que lo he traído en otro apartado, aquí, a ver si lo encuentro, Finlandia, ¿vale? Finlandia, me imagino que por ser rivales históricos de Rusia, pues sí que se han comportado. Y han dicho, a Rusia ni agua le damos, ¿vale? Entonces, Finlandia y Suecia, la verdad es que son de los pocos países de la Unión Europea que sí han respetado las sanciones y que sí han dejado de vender a Rusia o a países que luego se lo venden a Rusia, ¿no? Fijaos España, aquí lo podéis ver un poquito más grande. O sea, aquí en este dibujito lo que os traigo es, ¿no puedo vender a Rusia? Pues se lo vendo a los países del centro de Asia y que ellos se lo vendan a la Federación Rusa, ¿vale? Y entonces ya he sorteado aquí las sanciones. Los productos estos, que recordad cuáles eran, productos para generar energía, para generar maquinaria bélica, todos esos productos están llegando, ¿vale? No podemos aquí concretar con detalle cuáles están llegando, pero hay productos que están llegando a Rusia, aunque sea a través de países puentes. Fijaos España. España ha sido uno de ellos, ¿eh? Es verdad que no es el más destacado. Fijaos que el total sí ha caído bastante, pero ha aumentado muchísimo las exportaciones al centro de Asia. Eso es timo, ¿vale? Os recuerdo, estos son empresas. No es que el Estado español haya dicho, venga, voy a hacer esto. No, son empresas que dicen, yo se lo vendo por aquí y hago un pacto para que luego llegue a Rusia, ¿vale? Entonces, pero el Estado español se lo está permitiendo. Entonces no está respetando las sanciones. Por eso luego aparecía la ministra de Energía diciendo, por favor, hacedlo, que sabemos que lo estáis haciendo, pero no os podemos meter mano o no queremos meter mano, lo que sea. Como digo, Finlandia es uno de los pocos países, junto con Suecia, que han respetado estas sanciones.
También Dinamarca, aunque quizás un poquito menos, porque sí que ha aumentado algo las exportaciones al centro de Asia. Aquí tenéis los países que quizás más llama la atención, que Lituania. La cantidad de Lituania es un país muy pequeño y de pronto aumentan muchísimo las exportaciones al centro de Asia, pues blanco y en botella, ¿no? Latvia ha seguido manteniendo más o menos lo mismo, quizás con un aumento. Y aquí tenéis casi todos los países más importantes juntos, para que veáis cuál es el más importante, cuál es el país que más está vendiendo a los países como Kirguistán, ¿vale? Estos son exportaciones a Kirguistán. Esa línea gris que veis ahí es Corea del Sur. Corea del Sur, también dentro de este grupo de Occidente de hay que ponerle sanciones a Rusia, lo que hago es, se lo vendo a Kirguistán, porque yo llevo toda la vida comerciando con Rusia, está aquí al lado, y lo que voy a hacer es ahora hacerlo a través de Kirguistán, pues, pactos para que esos productos lleguen a Rusia. Fijaos, el siguiente, Alemania. ¿Vale? Alemania está ahí. Alemania aumentó muchísimo sus exportaciones a Kirguistán. Fijaos en la línea negra, todo lo que aumenta. Lituania, como hemos visto. También tenemos ahí el azul Polonia, que en los últimos meses ha bajado. Pero Italia, que sigue subiendo y se ha disparado en los últimos meses. Luego hay países que están más tranquilitos, como el Reino Unido, como Estados Unidos, ¿vale? Que no tienen por qué recurrir a este tipo de medidas, se lo venderán a otros. Pero la clave es que hay países que claramente han pasado de no venderle casi nada a Kirguistán a pasar a venderle un montón. ¿Por qué? Justo cuando ha sido la guerra de Ucrania, no es por casualidad, es porque todos esos productos llegan a Rusia. Tenemos que tenerlo claro. Sino que alguien me dé una explicación diferente a esto. De que nosotros en los datos veamos que se está vendiendo ahora de buenas a primeras un mogollón de productos a Kirguistán. Una economía relativamente pequeña que no podría absorber toda esta compra de productos ni aunque quisiera, ni aunque le dieran ayuda, ¿vale? Porque no tendría suficiente infraestructura para poder hacerlo, ni sabrían qué hacer con tantísimos productos, ¿vale? Luego, si queréis ver otros países, los Países Bajos, las exportaciones a Kirguistán, fijaos, desde marzo de 2022, ¡pum!, se dispara. Bélgica, exportaciones a Kirguistán, tarda un poquito más, pero se dispara. ¿Qué más países? Aquí tenéis, fijaos, son las exportaciones de cada uno de estos países a Kirguistán en comparación con las importaciones de Kirguistán. No son los productos que la Unión Europea envía a Kirguistán para que lleguen a Rusia, sino también los productos que Rusia vende a Kirguistán y que Kirguistán vende a la Unión Europea. Entre ellos, gas natural licuado y otra serie de productos, ¿vale? Ahí lo tenéis en Alemania. ¿Cómo es posible que Alemania le empiece a comprar un mogollón a un país como Kirguistán con quien apenas tenía relaciones comerciales? Justo después del estallido de la guerra de Ucrania. Joder, es que está clarísimo. Esto no es ningún secreto. Al final, Alemania apenas ha respetado las sanciones económicas, porque depende económicamente de Rusia, porque le viene bien comerciar con Rusia, ya lo sabemos, pero entonces que nos digan con la boquita pequeña que están atentando contra Rusia y poniendo sanciones muy agresivas a Rusia, porque es mentira. Polonia no le compra apenas a Kirguistán, pero sí, como estamos viendo, le vende. Lituania también le compró bastante más, es la línea azul baja que veis ahí. Italia también, y luego Hungría y República Checa solo exportaciones, no importaciones. Aquí tenéis de nuevo lo mismo, pero para otros países como Austria o como España. España está abajo a la derecha. También España también compra productos, ¿vale? Bueno, no en este caso, perdón, vende productos, son exportaciones. España vende productos a Kirguistán, como ya hemos visto, ¿no? El caso de Italia, os lo traigo aquí porque es muy loco, ¿no? La cantidad de ventas que ha empezado a tener a Kirguistán. Y luego, Georgia, fijaos, no es el único país Kirguistán. Vamos a ver qué pasa con Georgia. Estas son las exportaciones de Alemania a Georgia. Ya tenía unas cuantas de maquinaria, de vehículos de motor, de partes de vehículos de motor y otras, ¿vale? Y ahora resulta que hay una guerra en la invasión, después de la invasión de Ucrania, empieza a venderle un mogollón de vehículos de motor. O sea, coches. Alemania vendiendo coches. Ah, no puedo vender a Rusia, pues se lo vendo a Georgia y que por ahí llega a Rusia, ¿vale? Hipocresía máxima, ¿no? Y ya para ir terminando, fijaos, otros países del este de Europa, Rumanía también, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, ¿vale? Todo esto son datos que todo el mundo puede acceder a ellos, están en la base de datos del Fondo Monetario Internacional y veréis que todos los países que están más o menos cerca de Rusia hacen lo mismo, le venden mucho más a los países órbita que están próximos a Rusia, con los que hacen pactos para que esos productos lleguen allí, sorteando las sanciones. Luego, por otro lado, tenemos que China, por supuesto, también está vendiendo un montón a Armenia.
y Azerbaiyán, ¿vale? Esto me imagino que será pues para quedar bien frente a la Unión Europea, no lo sé, pero desde luego esos productos en Armenia y en Azerbaiyán no se quedan, porque son economías muy pequeñas que no podrían soportarlo, así que China también está utilizando estos países puentes para que lleguen los productos a Rusia. Y aquí tenéis India, fijaos, India con la economía tan grande que es, en volumen, tampoco es que haya aumentado muchísimo las ventas al centro de Asia. Tampoco es que haya dejado de comprar mucho a Rusia y eso sigue aumentando. Ahí lo veis que está vendiéndole mucho más ahora que antes de la guerra. Eso sí, con una proporción mayor para el centro de Asia que para Rusia. Y lo último que os comento. Hemos hablado de energía. Hemos hablado también de productos manufacturados, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de banca. Muy rápidamente. Los bancos europeos siguen haciendo negocio con Rusia. Y esto lo sabe hasta el Banco Central Europeo, que ha dicho, oye, esto no puede ser así, si incluso el gobierno de Putin algunos activos os lo ha congelado, ¿cómo es que seguís haciendo negocio? Bueno, pues porque sigue la lógica de la rentabilidad capitalista, de yo quiero hacer negocio, a mí me da igual que esté matando gente, me da igual las cuestiones políticas, y el Banco Central Europeo es que le está tirando de las orejas, lleva tiempo, a los bancos como Unicredit o como Raiffeisen, que sea austriaco, ¿vale? Porque siguen haciendo negocio con Rusia a pesar de que las sanciones se lo prohíben. Así que nada, ahí tenéis un buen resumen con datos, con evidencia empírica de la hipocresía tremenda de la Unión Europea. Si dices que vas a ponerle sanciones económicas a Rusia para ayudar a Ucrania, pues al menos hazlo. No te busques la excusa o el truco para sortear esas sanciones y entonces venderle a la gente que sí que está respetando las sanciones y está siendo muy agresivo con Rusia, pero por la puerta de atrás en realidad estás financiando a Rusia. Y no solo con dinero, sino también con maquinaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.